por parte de un deudor, el acreedor puede llevar un juicio ejecutivo y pedir el bien que se le había dado en garantía como adjudicación en pago, ¿verdad? Bueno, entonces les traigo su presentación sobre la compra-venta. ¿Qué es lo que nuestro Código Civil regula sobre la compra-venta? Pero antes de la presentación quiero enseñarles eso. Este libro tiene desarrollado todos los contratos civiles en particular que regulan nuestro Código Civil. Por si les interesa, es del doctor Vladimir Aguilar Guerra, que también es docente de la facultad. Lo venden en la librería jurídica. Y el negocio jurídico, que es todo lo que hemos estado viendo en este semestre, también del doctor Vladimir Aguilar, lo pueden adquirir en la librería jurídica. Los libros siempre es importante contar con ellos para cualquier consulta, sean estudiantes, estén estudiando privado o bien ya estén en el ejercicio profesional. Es sumamente útil tener sus libros de consulta, ¿verdad? Bueno, veamos la presentación de la compraventa y luego conversamos. Los contratos traslativos de dominio. ¿Cuáles son los que regula nuestro Código Civil? La compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. ¿En qué consiste la compraventa? Por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Esta es la definición de Federico Puig Peña. Pero nuestro Código Civil, en el artículo 1790, establece que por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Vemos que en las dos definiciones se establece que a través de la compra-venta se adquiere un bien que está determinado, que a través de esta forma de contrato hay transferencia del derecho de propiedad a cambio del pago de un precio. En dinero, dice nuestro Código Civil. O sea, es un elemento sumamente importante que el dinero por el cual se adquiere un bien sea entregado y se denomina precio. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque la una ni en la otra se haya entregado, y queda prohibido el pacto de retroventa. ¿A qué se refiere el pago de retroventa? A que la persona que vendió después es la que compra el mismo bien. Esto nuestra legislación no lo permite. Y en el caso del marido, no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. También es otra prohibición que establece nuestro Código Civil. Además de la retroventa, está prohibido que haya
compra de bienes entre esposos. La naturaleza jurídica del contrato de compraventa es esencialmente un contrato traslativo de dominio. ¿A qué se refiere esto? Cuando estudiamos las facultades del derecho de propiedad, vimos que a través del derecho de propiedad existe la transferencia, cuando es traslativo, del uso, goce y disfrute del bien. Entonces, ese es el dominio por el cual se transfiere a través de un contrato de compraventa. Elementos del contrato de compraventa. Tenemos los elementos personales, los reales y los formales. En el caso de los elementos personales tenemos el vendedor, que es la persona o personas que poseen la propiedad del bien y que desean enajenarlo a cambio de un precio determinado. Y el comprador, la persona o personas que están en disponibilidad de realizar la compra del bien y tienen voluntad de pagar el precio requerido por dicha cosa. El artículo 1790 del Código Civil establece que a través de esta forma de contrato, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. O sea que a través de esta forma de contrato tiene que haber entrega del bien y por parte del comprador el pago de un precio para que exista el perfeccionamiento de una compraventa. Ambos deben tener la capacidad de negociar y ser mayor de 18 años y poder disponer de la cosa. Dichos requisitos se encuentran regulados en los artículos 8 y 1794 del Código Civil. Los elementos reales. Los elementos reales en la compraventa son la cosa y el precio. La cosa, que es el bien, el objeto susceptible de negociación, que son aquella clase de bienes que están dentro del comercio de los hombres y pueden ser corporales o bien derechos. Y en el caso del precio, se refiere al dinero que paga el comprador. El artículo 1796 del Código Civil regula que no hay compraventa si los contratantes no convienen en un precio y en la manera de determinarlo. O sea que el precio, que es el pago por la adquisición del bien a través de esta forma de contrato, tiene necesariamente que existir de manera determinada. El precio puede ser pagado, por ejemplo, por abonos, en cuotas, o bien al contado o en 2 pagos, pero tiene que quedar establecido en esta forma de contrato de qué manera se pagará el precio. En los elementos formales, los contratos deben celebrarse siempre en escritura pública. Es un requisito formal que cuando se refiere a bienes inmuebles, siempre tiene que ser en escritura pública para que pueda inscribirse en el Registro General de la Propiedad. De lo contrario, el registro no procedería a operar el traspaso del bien. El artículo 1576 del Código Civil regula que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieron sus requisitos esenciales, ya sea por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita.
¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos el contrato de promesa, se establece que esta forma de negocio es porque se compromete a un futuro otorgar la escritura definitiva de la compra del bien? Entonces, a eso se refiere este artículo. Si existe la negociación sobre la compra de un bien inmueble y se pagó un precio, pueden las partes compelerse, dice, recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública a través de la ejecución de obligación de escriturar. Porque una vez cumplidos los requisitos esenciales, que es el bien y el precio, tiene que cumplirse con perfeccionar de manera definitiva el contrato de compraventa. Requisitos del contrato de compraventa. Son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil y son aquellos sin los cuales el contrato no puede tener una existencia jurídica ni validez formal. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? La capacidad, el consentimiento y el objeto lícito. La capacidad. Todos pueden comprar y todos pueden vender, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Por ejemplo, si es un bien que está dado en garantía y que tiene esa limitación, incluso registral, porque está anotado en el Registro General de la Propiedad, no tiene libre disposición para disponer la venta de ese bien, porque es un bien que está limitado a través de un derecho real de garantía. Entonces, ahí en ese caso, el propietario del bien no tiene la libre disposición. Para que tenga la capacidad de disponer libremente la venta de un bien, tiene que estar libre de toda limitación, incluso en el Registro General de la Propiedad, que no tenga ningún inconveniente. Por eso todo notario, antes de escriturar una compraventa, tiene que verificar en el registro público que no tiene ninguna limitación inscrita. El segundo elemento es el consentimiento. El acuerdo de voluntades de dos o más personas con un objeto jurídico, que es la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un determinado contrato. No debe adolecer de ningún vicio en el consentimiento para que tenga plena validez esta forma de contratación. El objeto de la compra tiene que ser lícito. La cosa debe reunir los caracteres de toda prestación obligatoria, la posibilidad, licitud y determinación del bien. ¿En qué consisten las características del contrato de compraventa? En que ambas partes se obligan recíprocamente. La primera es la bilateral, cuando dos personas se obligan recíprocamente a realizar esta forma de contrato. Siempre el contrato de compraventa es oneroso, porque existen provechos y gravámenes recíprocos. Siempre tiene que establecerse un precio, entonces es oneroso el contrato de compraventa. Es conmutativo, porque las prestaciones que se deben a las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Para que exista un contrato de compraventa, tiene que estar determinado el objeto. ¿Cuál es la prestación que se va a conferir a través de esta forma de contrato? Que es consensual,
porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato sea perfecto. Principal, el contrato subsiste por sí solo. No necesita de otro contrato para existir, para transferir el derecho de propiedad. Efectos del contrato de compraventa. El más importante es el de transmitir la propiedad. Desde la perspectiva del comprador, es recibir la cosa y pagarla. El artículo 1825 nos establece la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulado en el contrato. Si es al contado o bien a plazos la forma en que se va a pagar el precio. Desde la perspectiva del vendedor, su obligación es entregar la cosa, el bien, y el derecho a entregar la cosa. O sea que es una obligación y un derecho la entrega del bien. El artículo 1809 establece: el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega será en el lugar señalado en el contrato y, a falta de convenio, en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Dirán ustedes, ¿y qué pasa cuando el contrato de compraventa tiene una cláusula de reserva de dominio a través de lo que se conoce como el usufructo? El usufructo sabemos nosotros que es el derecho real de usar y disfrutar un bien ajeno. En este caso, nuestra ley establece que sí es permitido la celebración de un contrato de compraventa cuando hay reserva de usufructo vitalicio. Quiere decir que el consentimiento de las partes, el acuerdo de voluntades entre comprador y vendedor, es que la transferencia del derecho de propiedad va a estar limitada por la constitución del derecho real de usufructo. En ese caso es una modalidad diferente. Modalidades de la compraventa. Puede ser el pago por abonos, compacto o con sin reserva de dominio. Es a lo que me refiero. Cuando hay una reserva sobre la utilización del bien. Con garantía hipotecaria puede haber una compraventa existiendo la garantía hipotecaria, pero en ese caso se necesita autorización del que tiene el derecho real de hipoteca, del acreedor. Tiene que comparecer en esta negociación el garante de la hipoteca, el acreedor, autorizando que se lleve a cabo este negocio. Puede también la compraventa ser únicamente sobre una fracción del inmueble. Esto se da mucho en el interior de la República porque los terrenos son de gran dimensión, de un área grande. Entonces se venden lo que son fracciones del inmueble, no todo el inmueble, sino una fracción. Para eso se necesita el levantamiento de planos donde están claramente determinados, porque como requisito de la compraventa es que esté muy determinado el bien, entonces tiene que haber un plano que establece la medida de esa fracción del inmueble, medida, ubicación, en fin, que esté plenamente determinado el inmueble. Y la otra forma es con reserva de usufructo vitalicio, que no se entrega el bien porque el vendedor
se ha reservado el derecho real de usufructo. Mientras él viva, va a disfrutar del bien. En ese caso, el propietario no va a adquirir la propiedad plena, sino que la semiplena. Va a ser un nudo propietario. Quiere decir que no va a utilizar plenamente el bien en tanto se mantenga este derecho real a favor del vendedor, salvo que él renunciara a ese usufructo vitalicio. Por abonos, con pacto o sin reserva de dominio. El artículo 1834 del Código Civil regula. Por esta modalidad, el comprador obtiene la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario. Pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor, o sea, del usufructuario. Se hace una compra del bien, pero como se está pagando por abonos, ese bien no lo tiene totalmente cancelado y por lo tanto no podría realizar ninguna hipoteca, darlo en garantía, si no cuenta con la aprobación del vendedor, porque no ha sido cancelado el precio del bien. Con garantía hipotecaria. En estos casos, la venta del bien inmueble es por abonos. Lo usual es constituir hipoteca sobre el mismo bien que se compra, y en estos casos en la misma escritura se lleva a cabo la venta y el nuevo comprador, ya siendo propietario, constituye la hipoteca sobre el bien que fue comprado. Derecho real que grava un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación, afectando únicamente al bien sobre el que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente. Lo que se hace en estos casos es que se elaboran dos escrituras públicas para la celebración del negocio jurídico. Una que es el de compraventa del bien inmueble y la segunda es la de un contrato de mutuo en el cual se constituye la hipoteca sobre el mismo bien que fue objeto de la negociación. Ambas escrituras tienen que ingresar ese mismo día, primero una, que es la de compraventa, y luego la de mutuo, que tiene constituida la hipoteca, para que las dos escrituras sean operadas el mismo día y una a continuación de otra en el Registro General de la Propiedad. La clase de compraventa por fracción de inmueble. Frecuentemente situamos que lo que se va a vender no es toda la finca, solo una parte de ella, por lo cual es necesario desmembrar una fracción. Esta segregación puede hacerse según la normativa vigente de dos formas. Una, que es desmembración a favor del mismo dueño, y la otra, efectuar la venta de la fracción. La fracción que se desea vender cuando es por el mismo dueño es que forme un nuevo cuerpo y una nueva finca por un número distinto al que tiene la finca matriz. ¿Qué sucede aquí? Se hace el plano de desmembración, medidas, ubicación, área, todos los detalles de la fracción de terreno, y el dueño hace desmembración para sí mismo, así se llama la escritura. Así van a aprender ustedes en derecho notarial a elaborar esa escritura pública. Aquí comparece el propietario del bien y hace la desmembración para sí. De esa manera va a obtener que la propiedad se divida
y tenga esa nueva finca un nuevo número de inscripción en el Registro General de la Propiedad. La escritura matriz va a conservar el mismo número de identificación en el registro y la nueva finca es la que va a formar nuevo número. Entonces, el propietario de la finca ya no va a tener una sola finca, sino va a tener dos fincas inscritas a su nombre. La otra es efectuar la venta de la fracción. En la misma escritura de compraventa se realiza la separación. En ese caso, de una vez la fracción de terreno se vende a otra persona. Con reserva de usufructo vitalicio. Es usual que el vendedor venda el inmueble, pero se retiene para sí el usufructo. Es decir, este puede seguir usando y disfrutando del bien de sus frutos en forma vitalicia, de por vida, el resto de su vida. En estos casos, lo que se vende es la nuda propiedad, reservándose el vendedor el usufructo vitalicio. Por esta modalidad, el comprador adquiere la propiedad con la limitación que se extingue con la muerte del vendedor, o bien que él renuncia al derecho real de usufructo vitalicio. Efectos o consecuencias. Primeramente hay obligaciones del vendedor. La primera obligación es conservar la cosa hasta el momento de la entrega. Tiene en un derecho real de usufructo, el usufructuario tiene obligación de conservar el bien hasta el momento de la entrega al nudo propietario. Al entregar la cosa vendida en el lugar, tiempo y modo requeridos. Esta es una obligación del vendedor también. Entregar el bien en el lugar, tiempo y modo requeridos. O sea, la primera obligación es conservar el bien y la segunda es entregar el bien vendido. Obligaciones del comprador. El de pagar el precio de la cosa adquirida en el día, lugar y forma convenidos. Hay casos en que el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa, se obliga por ley al pago de intereses. El pago de intereses es como una sanción cuando ha existido incumplimiento por pago del comprador, hacerlo en la fecha, en el día establecido, cuando hay un atraso. Entonces, incluso la ley establece intereses legales. O bien puede ser que en el mismo contrato hayan pactado en qué consistirá el pago del precio de intereses, en qué porcentaje, que haya sido un acuerdo contractual el monto de estos intereses. En los siguientes casos, dice, si así lo estipuló el contrato, el pago de intereses, ¿verdad? Si la cosa produce frutos o rentas, también queda establecido en alguna cláusula bajo qué condiciones va a quedar. O bien, si fuere judicial o notarial para el pago. Entonces, dependerá del caso, si judicial ya es en el caso de que haya existido un litigio respecto al cumplimiento del contrato, ¿verdad? En las ventas a plazos, la retención se hará desde el último vencimiento estipulado en el contrato y los que procedan, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada judicialmente. ¿En qué consisten los pactos rescisorios? Es por la falta de cumplimiento de alguna de las partes. El artículo 1844 establece
que pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador del bien inmueble podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud del requerimiento. O sea que la ley le da la oportunidad de poder recuperar el bien que está siendo objeto de negocio. También el artículo 1801 hace referencia cuando vendida una cosa, expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho a que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenida. ¿Se recuerdan que en una clase anterior vimos lo que es la rescisión, lo que es la resolución del contrato? Este artículo 1801 se refiere a la resolución del contrato, cuando no se da cumplimiento a una condición establecida en alguna cláusula del contrato. El artículo 1811 se refiere a que si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o bien la resolución del contrato. ¿A qué se refiere este artículo? Si hubo incumplimiento del vendedor sobre la entrega del bien, entonces el comprador tiene derecho a que se le ponga en posesión de ella. Él ya pagó un precio, entonces puede pedir judicialmente que le sea entregado el bien que le corresponde, que ya es de su propiedad. ¿De qué manera lo haría una persona? A través de un juicio de desocupación. Porque si una persona ya tiene inscrito a su nombre un bien inmueble, por ejemplo, y no le es entregado, como ya acredita el derecho de propiedad, ya está facultado de pedir a través de un juicio de desahucio, un juicio de desocupación, que el tenedor que está sin derecho alguno, porque es un simple tenedor del bien, pues le entregue su propiedad. O bien podría pedir la resolución del contrato, que el contrato quede sin efecto y sea resarcido por todo lo pagado, incluso por daños y perjuicios. Esas son las dos opciones que le da este artículo del Código Civil. Y el artículo 1814 dice que en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, además los daños y perjuicios. Pero solo devolverá el precio si el comprador, al tiempo de celebrar el contrato, hubiere conocido el obstáculo del que ha provenido la falta de entrega de la cosa. O sea, cuando ya ha existido pleno consentimiento de las partes, entonces en ese caso la ley no reconoce el derecho de pedir el pago de daños y perjuicios ni de intereses. La ejecución forzada es cuando no se entrega la cosa y es necesaria la intervención de un órgano jurisdiccional que declare el derecho. Esto ya es a través de la vía judicial, cuando ha existido incumplimiento contractual, pues se requiere a través de un proceso el cumplimiento forzoso. Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para el pago de la otra parte, si el comprador no paga el resto dentro del plazo que el juez señale prudencialmente,
o no otorgan la garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión, devolviendo la parte del precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato que hubiera hecho efectivos. Por eso tenemos que son pactos rescisorios. ¿Cómo puede dejarse sin efecto un contrato de compraventa? Pues si fue pagado el precio y no le fue entregado el bien, pues plantea una demanda judicial para que sea devuelto y sea estimado el pago de daños y perjuicios. Entonces, en este caso, el vendedor, dice, pide la rescisión, devolviendo la parte del precio pagado. O sea, el que vendió tiene que devolver lo que le fue pagado, porque se va a rescindir el contrato de compraventa. ¿Qué es el saneamiento? Es considerado como un deber de garantía, puesto que un vendedor, si no cumple solamente con la entrega de la cosa objeto del contrato, sino que debe de garantizar la posesión útil y pacífica de la misma. Esto lo vieron ustedes en Derecho de Obligaciones 1, lo que es el saneamiento. Cuando ha existido incumplimiento del vendedor. En todas las escrituras de compra-venta, siempre debe de incluir el notario la cláusula de saneamiento, porque a través de esta cláusula el Código Civil le da garantía al comprador de que el bien por el cual ha pagado un precio le está garantizado. Dice, la finalidad de cualquier contrato desaparecería si en efecto el adquiriente se ve desposeído del bien por una sentencia judicial firme o no resulta útil para él porque la cosa poseía defectos, los cuales no eran evidentes al momento en que se realizó la entrega del bien. Estos casos son conocidos como saneamiento por evicción. Cuando existía un juicio pendiente, por ejemplo, un juicio ejecutivo de cobro de una deuda, y viene el propietario del bien, mejor decide venderlo rápidamente y le oculta al comprador que tenía un juicio en trámite. Entonces, si eso va a perturbar el derecho de adquisición del bien de la parte vendedora, para eso es el saneamiento. O bien cuando existen vicios ocultos, es la otra forma de saneamiento. Cuando hay perturbación económica de la posesión de la cosa, en virtud de vicios o defectos. Si es un bien inmueble que tenía graves problemas, por ejemplo, en su construcción, los drenajes, la luz, la instalación eléctrica descompuesta, el techo que se filtra el agua, en fin, en ese caso son vicios ocultos y para eso es también el saneamiento. El artículo 1543 del Código Civil establece que el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce y disfrute de una cosa. De manera que el saneamiento es un efecto contractual propio de los contratos onerosos, ya que en los contratos gratuitos el adquiriente no cumplió con ninguna clase de prestación por él mismo, no hubo pago de ningún precio, y aunque existan vicios ocultos o en su caso se pierda por evicción, el enajenante no ha causado ningún tipo de daño o perjuicio. O
sea que el saneamiento, en el caso de una donación, por ejemplo, a título gratuito, ahí no podría exigirse el cumplimiento de saneamiento, porque él no pagó ningún precio, solo en los contratos onerosos. Los pactos rescisorios. ¿Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado? Eso tendría que ser una cláusula que expresamente indicara esto. La rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato, si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses si se tratare de otro tipo de bienes, que fueran bienes muebles. La cláusula de la rescisión es sumamente importante que quede claramente establecida en los contratos de compra-venta, porque de esa manera se resuelve cuando el pago, por ejemplo, es por abonos. En el caso de los contratos en los cuales el pago se hace en un solo negocio, a la hora de escriturar se hace el pago y la entrega del bien también se hace de manera inmediata. En ese caso no es necesario que exista la cláusula de rescisión. Es sobre todo en los contratos de compraventa por abonos. Es cuando es necesario tener estas cláusulas aclaratorias de rescisión. En el pacto de reserva de dominio, el derecho del vendedor que domina el bien hasta que se paga la totalidad del precio. En este caso es cuando se hacen varios pagos, pero el vendedor conserva el derecho de utilizar el bien. No hace la transferencia del bien, sino que hasta que es pagado en su totalidad. Es otra forma de decisión de celebrar un contrato de compraventa. El pacto comisario o de la ley comisoria. Este pacto consiste en que los contratantes acuerdan que el contrato se rescinde si el precio fijado en el contrato no se paga en el día específicamente determinado. En ese caso, el contrato se rescinde automáticamente, según el artículo 1844. Eso lo tendrían que pactar expresamente las partes. Son cláusulas que quedan establecidas en los contratos y si se da esta situación, pues tiene derecho el vendedor a rescindir el contrato. No le fue pagado el precio y por lo tanto rescinde el contrato automáticamente. Es una cláusula bastante hay que pensarla antes de ponerla en un contrato, pero es decisión de las partes decidirlo, ¿verdad? Pacto del mejor comprador. Esta forma consiste en que los contratantes acuerdan que el contrato quedará rescindido si durante el transcurso de cierto tiempo, que no puede ser mayor de 6 meses en caso de bienes inmuebles y 3 meses en caso de otros bienes. Aquí, si viene una persona que ofrece un mejor precio para la cosa vendida, en ese caso puede celebrarse un nuevo contrato con la persona que hace la mejor oferta, siempre y cuando se pruebe que no existe corrupción entre el vendedor y la persona que ofrece el mejor precio. Eso lo tiene contemplado el artículo 1847 del Código Civil. Por supuesto, son acuerdos de voluntades de las partes. Sabemos que nadie puede ser presionado
de ninguna manera para consentir esta forma de cláusulas contractuales. Y muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Buenas noches, Aquí a sus órdenes. Solo una Buenas aclaración. Yo había indicado que el examen extraordinario se iba a hacer el próximo martes a las 8 de la noche, pero yo no me recordé que había el feriado del 1 de noviembre. Entonces lo vamos a practicar el día jueves a las 8 de la noche, ¿verdad? Pero nosotros estamos en clase. Solo los del extraordinario se les va a conectar el examen, pero nosotros seguimos adelante con nuestra clase, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme. Licenciada, yo tengo una duda. Sí. Con relación a la desmembración, ¿existe algún límite de propiedades que sean establecidas? ¿Algún límite? Por ejemplo, si yo tengo una finca y la quiero desmembrar, supongamos entre X cantidad, voy a decir de hijos, ¿verdad? Yo tengo 7 hijos, supongamos, y tengo mi propiedad y quiero desmembrarla para darle a cada uno. ¿Existe algún límite Sí. de desmembraciones que se pueden hacer? Mire, por ejemplo, aquí en Guatemala, sí, la Municipalidad de Guatemala da una autorización para la desmembración dependiendo del tamaño. O sea, no puede ser muy pequeño el área del terreno, ¿verdad? Entonces sí establecen determinados límites, ¿verdad? Mínimos que tienen que cumplirse. Pero si es una extensión de terreno, pues de un tamaño considerable, no hay limitaciones, ¿verdad? Depende dónde esté ubicada. Por lo menos aquí en la ciudad de Guatemala, la municipalidad sí sacó su reglamento de medidas previo a autorizar una desmembración cuando es muy pequeña. El registro general de la propiedad a la hora de querer inscribir la propiedad, si es una extensión muy pequeñita, también se la va a rechazar, ¿verdad? Ah, ok. Pero no Sí, pueden pues ser entiendo. medidas muy pequeñas, no. Tiene que ser lo normal. ¿Qué ¿Y sucede cuál cuando sería lo normal? bueno, no, yo no tengo la medida en la mente, la verdad. Tendría que consultar la ley porque, o sea, sinceramente no lo utilizo yo todo el tiempo, ¿verdad? Tendría que Ah, ok, consultar ok. la ley. Pero sí hay una ley que especifica la medida mínima, pero estos son, o sea, no es una ley del Congreso, sino son municipales, ¿sí? Son Muy reglamentos bien. municipales los que establecen las medidas mínimas. Pero puedo consultarlo y en el próximo día de clase le puedo decir en qué ley en qué decreto lo puede ver. Sí, con mucho gusto. Esto Claro no que es- sí, licenciada. Muchas gracias. Era una consulta que tenía ahí. Sí, Disculpe. sinceramente no lo tenía yo previsto, por eso es que no vine preparada a dar las medidas de las deliberaciones, ¿verdad? Aunque No eso tenga pena. lo van a volver a ver en derecho notarial. Sí, pues, sí, no, era más que todo una consulta por lo mismo de las desmembraciones, Y en la ¿verdad? Para ver si compraventa, existe sí, algún, sí, ajá, sí, si pero existía bueno, algún en el límite, algún interior de la número o República, algo. por lo regular, los terrenos sí tienen una medida amplia, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Sí. Guatemala es más limitado, ¿verdad? Pero imagínense ahora en la propiedad horizontal son unas medidas mínimas las que han establecido Ah, para los apartamentos que venden, ¿verdad? Es una son súper cantidad pequeños, es cierto. pequeño, ¿ah? Pero lo Ujú. autoriza, ¿verdad? Está autorizado. Claro. Ujú. Gracias, licenciada. Bueno, Gracias. muy bien, pero en la próxima clase le doy la información clara hoy. Mario No Alfonso, tenga buenas pena. noches. Muy buenas noches, licenciada. Yo estaba construyendo un escenario con respecto a una compraventa. Ujú, Por ejemplo, yo soy el propietario de un bien
que lo tengo en arrendamiento. ¿sí? Sin embargo, yo decido vender esa propiedad y en la escritura en realidad no se transfiere la nuda propiedad, sino se hace constar que la misma está libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Sí. Pero si está arrendada, ¿eso constituiría una limitación, licenciada? Sí, hay un artículo, ahorita se lo digo. El arrendamiento, cuando existe un contrato de arrendamiento, el nuevo comprador está obligado a respetar el contrato de arrendamiento si está vigente. Tiene que esperar que venza el plazo del arrendamiento del bien inmueble que está comprando. Hay un artículo del Código Civil. Ahorita solo voy a ver si lo localizo rapidito. Hay un artículo de la ley que obliga a que se respete. (1894) del Código Civil. ¿Puede leerlo, Mario Alfonso? Claro que sí, licenciada. Por favor. 1894. Si durante... 1894. Sí, así es. Aquí está. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Ahí es muy clara la ley. Gracias. Tiene que esperar que termine el contrato. Por supuesto, si se lo ocultó el vendedor, pues sí podría hacer una reclamación, ¿verdad? Y si eso le causa daños y perjuicios al nuevo comprador, pues que se lo cobre al vendedor. Muy bien, gracias, licenciada. Podría plantearle una demanda de daños y perjuicios por haberle ocultado que el inmueble estaba arrendado. Sí, Pero media vez está vigente el contrato, tienen que esperar a que se cumpla el plazo establecido. sí, cierto. O negociar con el inquilino a una modificación de vigencia del contrato, ¿verdad? Pues eso lo tendría que hacer el vendedor. Ahora, si se compró un inmueble con pleno conocimiento que el inmueble está alquilado y que está ocupado por los inquilinos, y eso lo aceptó la parte compradora, entonces ahí sí, cuando hay consentimiento, no hay vicio. Recuérdense de los vicios del consentimiento se da cuando hay simulación, cuando hay ocultamiento de algo, ¿verdad? Entonces, ahí opera los vicios ocultos, ¿verdad? El saneamiento de ley y ahí, por supuesto, un resarcimiento económico en caso de que se esté causando un daño. Y una pérdida económica, ¿verdad? Al comprador. Muchas gracias. Para Solo algo que se desprende de lo que estamos hablando, ¿qué pasa si no le hubieran informado al inquilino? pues, el inquilino tiene su contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento le da el derecho de estar en posesión del inmueble, utilizarlo y disfrutarlo, porque él tiene sus derechos también como inquilino, establecidos por contrato. Entonces tiene derecho a defenderse. No podría ordenarse una desocupación, va a tener su derecho de defensa. Si le notifican una demanda de desahucio, él tendrá que defenderse en base a su prueba documental del contrato, de que él tiene vigente su contrato y está cumpliendo con el pago de la renta. Si él no cumple con el pago de la renta, sí procede una desocupación. Pero si él sí está cumpliendo con el pago o bien consignando el pago,
Entonces, puede continuar hasta la terminación del contrato. Tiene obligación el nuevo propietario de respetarle lo establecido en su contrato. Muy bien. Gracias por la explicación, licenciada. Muy Para amable. servirle, sí. Por eso está el derecho de defensa. Si alguien le notifica que lo quieren desahuciar, tiene su defensa para oponerse a la demanda. Lo único que tiene que contratar abogado, ¿verdad? Para que le haga la defensa. Pero tiene su medio de prueba documental con la cual defenderse. Otra pregunta, este tema de los contratos son sumamente importantes. En derecho notarial ya ustedes van a tener que aprender a elaborar los contratos, cómo darle forma a esos contratos. Y por supuesto que cumplan con los requisitos legales que estamos viendo. Obed, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. ¿Esto de compraventa es aplicable también a la propiedad, verdad? Tanto... Sí, Sí. bienes muebles o inmuebles. La compraventa, como se mencionó en la definición, es todo bien susceptible de adquisición que está dentro del comercio de los hombres y mujeres, no solo de los hombres, y mujeres, porque las mujeres también tenemos derecho de propiedad. En la antigüedad no. En la antigüedad, por el patriarcado, la mujer no tenía derecho a ser propietaria de nada. Pero ahora los tiempos ya evolucionaron y ya las mujeres tenemos derecho de ser propietarias, ¿verdad? Pero el comercio, el negocio realizado es para toda clase de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, comprar vehículos, comprar artículos de electrodomésticos, en fin, todo lo que es compraventa. Compraventa, ¿cuál es el requisito? Que exista un bien susceptible de apropiación, de negociación y que exista un precio pagado. Un precio. Para que exista compraventas tiene que haber un precio estimado en dinero. Y otra pregunta antes de irme. ¿Qué pasa si los efectos son positivos? Digamos, yo hago una compraventa de una propiedad. Supuestamente me hicieron saber todos los detalles de la propiedad, todo está bien, pero resulta que me ocultan una extensión extra que en lugar de desfavorecerme, me favorece. Eso es, Eso de eso es, tierra, digamos, las ujú. medidas son más que las Digamos, que usted digamos le dio. un árbol Sí, que sembraron, pero en la compraventa no se especifica ello. sí, siempre las No genera escrituras una públicas, consecuencia negativa. sí, cuando a ustedes les enseñen a hacer las escrituras públicas de compraventa, incluso van a tener que hacer su proyecto de protocolo, ¿verdad? Las ponen a recopilar escrituras y, en fin, hacen su protocolo en derecho notarial, su ensayo de protocolo, ¿verdad? ¿Qué dice una compraventa? Vende por el precio de tal el bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con las medidas y colindancias que aparecen en su respectiva inscripción de dominio y todo cuanto de hecho y por derecho corresponde. Eso se pone en las cláusulas de compraventa. Quiere decir que incluye todo lo que tiene el inmueble. Es bueno leer la escritura pública que tiene y que lea si aparece eso que le estoy mencionando. Todo cuanto de hecho y por derecho corresponde al bien inmueble. ¿Qué quiere decir? Si hay una construcción de 3 niveles, la propiedad que está inscrita en el registro de la propiedad es
todo el bien inmueble, todos los 3 niveles, con todo lo que tiene construido, trabajado, las puertas, las gradas, los pasamanos. O sea, la escritura no le va a especificar a detalle qué es lo que tiene el bien inmueble, sino lo que sí le va a aparecer en la escritura es la inscripción en el Registro General de la Propiedad, dónde está ubicada, cuál es la dirección del inmueble. Y va a decir eso. Se hace la venta del bien inmueble con todo lo que de hecho y por derecho corresponde al bien raíz. Así dicen las escrituras. O sea que todo. Ahora bien, si hay un exceso de tierra, pongamos que diga que la propiedad tiene una medida de 10 por 20. Pero resulta que cuando usted la midió, mide 10 por 21. Tiene un poquito más. Hay un exceso de tierra. Pero eso no pertenece al vecino, sino que es su suerte que tiene más medida la propiedad. Entonces hay un procedimiento, hay un decreto del Congreso que habla de cómo hacer la rectificación de medidas de inmuebles inscritos en el Registro General de la Propiedad. Entonces hay un procedimiento administrativo que se lleva a cabo el trámite, yo creo que en la Escribanía de Gobierno. Entonces ahí le corrigen las medidas. Ya. Esa era su pregunta, Obed, perdone, creo yo. Sí, ambas. Bueno, algo le ayuda. Vale, qué bueno, estamos a la orden. A ver, compañeros, ¿otra duda o no? ¿Están cansaditos ya? Siempre les ponemos en el Classroom por si quieren volver a escuchar el tema, consultar su ley. Es muy importante que vayan leyendo sus artículos del Código Civil. En el caso de la compraventa, o sea, ya vimos los contratos de opción y compra. Están en el Código Civil. Están en la opción y compra. Está en el artículo. En el artículo 1674 al 1685. Ya vimos el contrato de mandato del 1686 al 1727. Ahora vemos el contrato de compraventa de 1790 al artículo 1854. Tienen que leer su ley. O sea, yo les sugiero que aprovechando el feriadito que va a haber, entonces pueden ver sus videos, leer los artículos del Código Civil, porque esto no es solo para la evaluación del examen final. Tienen que tener ustedes conciencia y reflexión de que esta enseñanza es para la vida, para que no solo cuando sean profesionales, sino desde ya, ustedes ya tener el conocimiento de cómo se desarrollan esta clase de contratos, ¿verdad? Y ya, pues en la vida profesional aún más, ¿verdad? Importantísimo para proveer ustedes, de sus familias, de sus amigos, en fin. Ya ustedes ya tienen conocimiento de lo que la ley establece. Y así Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, René. Mucho gusto, licenciada. Mire, fíjese que solamente con eso de la compra-venta de inmuebles, por ejemplo, digamos, el abogado va a faccionar una escritura. No, entonces, el notario.
Perdón, sí, el notario, disculpe, Sí. tiene toda la razón, disculpe. El notario va a faccionar el acta y la va a registrar al registro de la propiedad. Y yo tengo una duda. Esa acta que facciona el notario es como original y digamos, esa queda en poder del ¿cómo se llama? Del notario. Y al cliente, ¿qué le da? ¿Una copia con certificada o algo así? Ustedes el próximo año empiezan a estudiar notariado. Son 4 cursos de notariado, 4 semestres de notariado, 2 años. Durante 2 años van a estar estudiando notariado. Están preparándose para obtener los títulos de abogado y de notario. Bueno, el abogado es el que defiende a los clientes, ¿verdad? Los defiende, los asesora en todo lo relativo a lo legal. El notario es el que realiza instrumentos públicos. Hay un código de notariado. Eso lo tienen que estudiar ustedes, se los van a ir enseñando y tienen que estudiarlo. El código de notariado. Ahí establece todos los requisitos que deben de cumplirse a la hora de elaborar instrumentos públicos. ¿Qué sucede? Les van a enseñar que el notario es responsable del protocolo. El protocolo pertenece al Estado, no es propiedad del notario. El notario es depositario del protocolo. En el protocolo se elaboran escrituras matrices en papel de protocolo que le venden al notario autorizado, registrado, después de cumplir un montón de requisitos. La SAT le va vendiendo al notario, pero la SAT tiene control de qué hojas de papel de protocolo le va dando al notario. Ahí elabora los instrumentos públicos que constituyen las escrituras matrices. Esos instrumentos públicos, para poder registrarlo en el Registro General de la Propiedad, extienden lo que se llama un testimonio. El Código de Notariado establece que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Entonces, el notario tiene que hacer una razón de que está extendiendo el testimonio para ser inscrito en el registro de la propiedad y que ahí se pagan los impuestos. Hay un impuesto que hay que pagar por la compraventa, el impuesto de IVA. ¿Sí? Entonces, para poder ingresarlo al registro general de la propiedad, con su duplicado, el notario hace un duplicado, el testimonio y su duplicado, y lo ingresa al registro general de la propiedad para que sea inscrito. Ahí la SAT revisa si pagó el impuesto que corresponde. Y si no, le rechazan la inscripción hasta que cumpla con el impuesto pagado. Ahí lo fiscaliza la SAT. Y lo inscribe. Al estar inscrito, pues ya tiene la protección registral de la inscripción el propietario del inmueble. René, le aclaré tu duda. Sí, licenciada, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Excelente su curso. Esto que yo les voy enseñando a ustedes, después en Derecho Notarial ya van a aplicar todo esto que yo les enseñé en Derecho Civil, ya para integrarlo en el Derecho Notarial. Todas las clases, si ustedes se dan cuenta, se van relacionando. Por ejemplo, cuando yo hablo de la capacidad de la persona, que es persona individual, que es persona jurídica, lo vieron en Civil 1. Cuando hablo de derechos reales, de derecho de propiedad, de derecho de posesión, por ejemplo, la escritura de servidumbre, todo eso, lo van a ver también en derecho notarial. Lo que yo les hablo del contrato de mutuo, que si el acreedor
cobra porque el deudor no le pagó y entonces se va a hacer una adjudicación en pago y eso se lleva a través de un proceso ejecutivo para poder establecer la adjudicación en pago porque no pagó la deuda, el deudor a favor del acreedor. Eso lo van a ver en derecho procesal civil y mercantil, los diversos juicios, cómo se hacen las demandas, cuál es el debido proceso que tienen que tener los diversos juicios. En derecho civil no es solo un juicio, hay diferentes procedimientos, diferentes juicios. En fin, se va relacionando, pero tienen que ir ustedes preparados. Por eso es pensum cerrado el de la carrera de Derecho, porque va por etapas el proceso de aprendizaje que sufrimos, que aprendemos todos los profesionales, ¿verdad? Pero espero que con su dedicación y con su esfuerzo ustedes sean unos excelentes profesionales para que puedan prestar un servicio totalmente eficiente a las personas a las que les van a trabajar. Ya no hay preguntas, compañeros. Solo una compañera licenciada Sí. Preguntaba que si podía repetir los libros que sugirió al inicio de la clase. Pues el del negocio jurídico que al principio le había mencionado, del doctor Vladimir Aguilar Guerra, que lo venden en la librería jurídica, y el de los contratos civiles en particular, que desarrolla, es un doctor guatemalteco que se ha dedicado a elaborar libros y lo adquieren en la librería jurídica. Él es docente también de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y lo ha elaborado de acuerdo al programa del curso, de los cursos de civil. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Pero por favor, lean su ley, lean la ley y van a entender mejor todas estas charlas que tenemos cuando desarrollamos la clase. Ya no hay más preguntas. Licenciada, disculpe, una última pregunta. Estoy a la orden, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo va a subir las notas del examen? Pues tengo que trabajar en eso en el feriadito, ¿verdad? Estamos trabajando, son bastantes alumnos, pero estamos en eso. En cuanto pueda, claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por su respuesta. Voy a trabajar extra hoy, porque voy a trabajar mi feriado en preparar las calificaciones. Sí. Gracias, siempre es usted muy amable. Para servirle, Elio. Entonces, que tengan un feliz descanso, pero igualmente, licenciada, bendiciones. Lo mejor posible, ¿verdad? Y ahí comen su fiambre y lo disfrutan sobre todo en familia y una oración de todos para nuestros seres queridos que ya partieron antes que nosotros, ¿verdad? Bendiciones y que tengan un descanso en unión familiar. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, igualmente. Hasta luego, licenciada. Feliz noche.